Hoy en la Agenda Pública en los Libros tenemos nuevamente 3 valiosos regalos para quienes respondan primero otras tantas preguntas. Regresamos al Centro de Capacitación Cinematográfica para platicar del documental dirigido por la joven periodista Ela Chersanovska, Los Ríos, el viaje a México con el maestro Kapuscinski, que precisamente habla de la vida de Kapuscinski en México. Pero es la Agenda Pública en los Libros y también hablaremos de su obra periodística y literaria más destacada, como Viajes con Heródoto, Ébano, El Cha y el Emperador. Y precisamente nos acompaña la directora, productora y fotógrafa de este documental, esta joven Ela, graduada por la Escuela Nacional de Cine, Televisión y Teatro de Łódź y la Escuela Superior de Periodismo de Varsovia. También está con nosotros Pedro Valtierra, Premio Nacional de Periodismo, fundador de la agencia y de la revista Cuarto Oscuro, de las cuales es director. Le damos también la bienvenida a este grupo de estudiantes del CCC y de la Escuela de Periodismo Carlos Septién, dispuestos a participar en esta conversación. Participen con sus opiniones, sus propuestas de libros, temas, autores, para ser discutidas en esta Agenda Pública en los Libros. Esta es la Agenda Pública en los Libros y este domingo vinimos hasta el Centro Nacional de las Artes, donde se encuentra este Centro de Capacitación Cinematográfica, porque, bueno, venimos a la presentación de un documental que hizo una documentalista polaca, Ela, muy joven. Tú di el apellido porque yo no me lo sé. Chrzanowska. Yo nunca podría pronunciarlo. ¿Ela? Chrzanowska. Muy bien. Bienvenida, Ela. Muchas gracias por esta invitación a este magnífico Centro Nacional de las Artes y a este Centro de Estudios de Capacitación Cinematográfica. Pedro Valtierra, Premio Nacional de Periodismo, con muchos años, con su cámara. Ahorita nos va a empezar a atacar, supongo, con sus mecanismos visuales. Y bueno, estamos muy contentos porque además nos acompaña un grupo muy destacado de alumnos de la Escuela Nacional de Periodismo Carlos Septién García. Bienvenidos también ustedes, qué bueno que nos acompañen. Y nos vamos sin más trámite, Ela, a que nos platiques un poco de cómo llegaste por acá, siguiendo las huellas de un buen amigo de México, Richard Kapuscinski, un periodista muy afamado, muy amigo de muchos periodistas y hombres públicos y privados mexicanos, pero ¿cómo llegaste tú por acá? Yo llegué a México en avión. En 2007 la primera vez vine a México. Ajá. Y entonces ya mi viaje, mi aventura, mi encuentro con México ya tiene casi 10 años. Ajá. Pero con el proyecto sobre Kapuscinski vine el año pasado con la beca del gobierno mexicano para poder realizar un documental sobre los pasos de Kapuscinski en México, un encuentro con las personas que lo conocían y un intento de crear una imagen de México contemporáneo que quizás Kapuscinski le gustaría conocer. ¿Y tú conocías a Kapuscinski en Polonia? Sí, de hecho era mi vecino en una de las colonias de Varsovia, en el centro casi, pero como adolescente tímida nunca hablé con él, siempre saludé en la calle. Ajá. Pero nunca hablamos. Sí, una vez fui a la presentación de su libro y me dio su autógrafo hasta que lo dije mi nombre falso, bueno, mi nombre segundo podemos decir, así como apenada, no sé. ¿Es más difícil que el primero para la pronunciación de un mexicano o es igual? No, es más fácil, es Elena. Elena, sí. Bueno, muy por bien. H, pero... Bueno, entonces era una cosa como encuentros en la calle, pero en el mismo tiempo los encuentros por sus libros, porque... Sí, lo habías leído sí. Todos sus viajes por todo el mundo. Sí, de hecho me equivoqué de mi escuela, fui a estudiar en preparatoria científica de física y matemática y resultó que mi mente no es para esto. Entonces mi manera de escape de este tipo de equivocación fue esto, a sus libros, ¿no? Viajes a todo el mundo con él.
Quizás estos jóvenes tampoco los querían mucho, eran muy apreciados por las matemáticas y por eso se metieron a periodismo, pero es una falsa salida. Cada vez se requieren más estadísticas, más información puntual, ¿no? Precisa para hacer periodismo. Pedro Valtierra, pues nos conocemos hace pues muchas décadas en muchos medios y en muchas giras y en muchas partes del país y del extranjero, pero sobre todo nos encontramos en la admiración, el respeto que nos despertó Kapuscinski en su trabajo y en su persona, Pedro. Sí, mira, yo tuve oportunidad de conocer a Ryszard Kapuscinski a finales de la década de los 70 en Centroamérica. En uno de mis viajes le platicaba a él en la entrevista y no era famoso todavía, era un reportero admirado por aquellos compañeros que entre los que estaban, bueno, Alan Rydin, Bernie Dietrich, George Nathanson en Centroamérica, y como ellos eran amigos de él, yo me senté a la mesa donde estaba Kapuscinski y me pareció un personaje interesante, muy serio, muy parco. Muy reflexivo. Sí, en el Hotel Intercontinental en Managua, yo pues como admiraba a todos estos personajes, para mí siempre fue algo muy significativo, sobre todo cuando pasan los años y se da uno cuenta de este personaje, y cuando tengo mi primer encuentro con el libro aquel de las botas, que es el primer libro que yo leo, y que lo leo con mucha satisfacción, con mucho orgullo, porque era un reportero, y ustedes saben que cuando uno lee a los reporteros que escriben, que ya no solamente las notas, sino que ya tienen su libro, pues siempre es motivo de orgullo. Entonces ese fue mi acercamiento con Kapuscinski. Y bueno, se sorprende uno gratamente después, cuando pasan los años y los encuentros, que yo no me considero su amigo, me hubiera gustado ser su amigo, estuve cercano a él y bueno, siempre con mucha admiración. A ver, pero vamos a ver cómo se acercaron estos jóvenes a Kapuscinski. Miguel, ¿lo conoces? ¿Lo has leído? A ver, cuéntanos. Bueno, quisiera hacerles una pregunta a los tres, sobre todo a Ela. Creo que como periodista lo más difícil, uno de los temas más difíciles para reportear y para escribir es la pobreza, que es muy fácil tender a caer en una especie de maniqueo o de lástima, ¿no? ¿Cómo creen ustedes que logró Kapuscinski lograr escribir sobre los pobres, pero no con lástima, sino con respeto? Ela. Bueno, yo creo que su manera de mirar el mundo y de escribirlo era ser humilde. Y con esta manera de observar y hablar con la gente, tratar de ponerse en su situación, evitó este tipo de sentimiento de lástima, ¿no? Más bien para conocerlos como humanos, ¿no? No hablando de su pobreza, pero buscando su humanidad, ¿no? Exacto. Esto último yo abundaría, pues ya que nos haces la pregunta a todos, yo abundaría sobre este punto de la empatía, ¿no? Kapuscinski, sus objetos de estudio como de Heródoto, pues eran las personas, el hombre, las mujeres, los hombres, y no solo sentía una gran empatía, vivía una gran empatía. Si ustedes ven el libro de África, el de la parte de Ruanda, cómo se va y se mete a vivir donde estos ruandeses viven en la miseria, en la enfermedad, y se enferma además junto con ellos. Entonces, si estás viviendo y estás en sus zapatos, estás en su piel, estás en su clima, estás en sus temores, pues obviamente no los está viendo de arriba para abajo, los está viendo de una manera horizontal, como un otro muy respetado, como tú dices. ¿Tú qué le contestarías a Yo pienso que escribir y fotografiar la pobreza es un reto, pero al mismo tiempo es una oportunidad para
sacar, no verlo con lástima, pero para sacar la esencia. Y sobre todo pienso que Kapuscinski siempre estableció una distancia de respeto y de buscar más allá de la pobreza física, no de la pobreza espiritual, ¿no? Porque en el ser humano, pobre, rico, encuentra siempre algo importante. Y yo sí creo que Kapuscinski estableció esa diferencia como reportero y a mí me llama mucho la atención su permanente búsqueda entre este sector de la humanidad, pero como una lucha personal, como una búsqueda personal, no para hacerlo con lástima, sino para encontrar la esencia de este sector de la sociedad, ¿no? Y tú, Ela, en tu documental estás continuamente citando frases, párrafos completos de los libros de Kapuscinski. Eres una viajera igual que él, aspiras a ser como él, bueno, por lo que se ve, tu admiración es parte, también tiene una visión aspiracional. Pero dinos, así como él encontró lo que encontró en África, lo que encontró en la caída del Imperio Soviético, lo que encontró en México, ¿tú qué encontraste siguiendo el rastro de Kapuscinski en México? Yo encontré muchas cosas, pero... Cuenta todo lo que no pudiste poner en el documental, aparte de lo que está en el documental. Mi encuentro personal con México. Ajá. Sí, yo creo que algo que me llevó aquí, bueno, aparte que vine, la primera vez vine como voluntaria de Amnistía Internacional y recuerdo que saliendo México, ya estuve en el aeropuerto esperando mi avión, sentí que voy a regresar a México. ¿Por qué? Porque durante una estancia corta en la Ciudad de México, porque no conocí más que aquí en Morelos, que tengo mucha admiración por la gente que se adaptan a las condiciones y no se quejan, pero luchan. Fue mi impresión de la calle quizás, porque yo viví entre la gente y me encantó el metro, por ejemplo, en la Ciudad de México hasta hoy. Incluso estoy haciendo un proyecto en el metro ahora. Y creo que sí, la admiración es lo que encontré en México, es que la gente, por una población tan grande, por las situaciones tan extremas, no quiero decir que la pobreza, porque es una parte, ¿no?, de los asuntos de México, pero la gente se adapta y es algo que en Europa siento que no tanto, que la gente están un poco por la situación económica mejor y bueno, la situación bastante buena, que no les falta realmente nada de lo material, están un poco perdidos en sus recursos de la vida y aquí en México, aunque tienen poco, tratan de seguir adelante y además crear cosas bonitas. No sé, los murales en México me encantan y los chicos que lo hacen así ni por un peso, así por la pasión. ¿Y cómo encontraste a todas las personas que entrevistaste, a nosotros, pero también a muchos más de diferentes edades? ¿Cómo hiciste el mapa del recorrido humano de Kapuscinski en México? Sus amigos, sus conocidos, sus colegas con los que él pues tuvo una relación que dejó una huella muy entrañable, ¿no? Bueno, mi pequeña investigación de antes de venir a México, ya sabía que era corresponsal aquí en años 60, 70. Y la luego, agencia PAP. Sí, en la agencia polaca de noticias. Ajá. En era de comunismo, además, hay que saberlo. De la Polonia, del bloque soviético todavía, ¿sí? Sí. Y su otra visita después de 30 años, o sus visitas en 2001, 2002, en este curso en taller de periodismo en la Ibero. Y entonces empecé a buscar los periodistas de esta época, pero también recibí algunos nombres, contactos de la esposa de Kapuscinski. Ella vivió aquí con Kapuscinski un año, casi Irena. dos. Alicia. Irena es la hija.
No, es Zofia, pero... Ah, es Sofía. Ajá. Sí. Irena creo que no había ninguna en su familia. Bueno, entonces estos nombres de algunas personas, más bien los amigos, porque la esposa de Kapuscinski sabía más bien de los amigos, la gente de la embajada, porque ella no participaba en su vida laboral. Profesional. Sí, entonces no recordaba los nombres de los periodistas, por ejemplo. Ni de los funcionarios. No. Que... Bueno, entonces estos nombres de amigos, por ejemplo, Barbara Batorska, que es una exiliada polaca que vive aquí desde años 40, una artista polaca, lo conocía bien, y Salmon Nachmat, que es antropólogo, conocía muy bien a gran amiga de Kapuscinski, Irena Majchrzak, que vivía aquí. Esa es la Irena que yo confundía con familiar, Supongo. pero no era familiar, era amiga. Era amiga, sí, la esposa del embajador de estos años cuando él estuvo aquí. Ella falleció, entonces no pude entrevistarla. Bueno, hablé con su hijo en Polonia, pero él tampoco quería participar en documental. Pero esto fue la parte como privada, ¿no? Personal. Y la otra, por el taller de la Fundación de Nuevo Periodismo, ahí recibí una lista de los participantes. Entonces ya me di cuenta que los jóvenes periodistas hace 10 años o más, 15 ya están años. viejos como Pedro. Bueno, están en su edad mejor. En su edad mejor. De la vida. Gracias. Entonces decidí de contactarme con ellos. Ajá. Y ahí se creó una cadenita porque se conocen. Pedro me dio 2 o 3 contactos a Roberto Zamarripa, a Víctor Áviles. Entonces así empecé a hablar con ellos. Y la verdad, todas las puertas estaban abiertas porque la gente sí estaban felices de poder hablar. De recordar a Ricardo, porque Ricardo, él sí. no decía, Y no más se bien, presentaba como Richard, decía, yo soy Ricardo. Precisamente por este tema de la empatía. A ver, Georgina Monroy, ¿dónde estás? Esta pregunta es para Ela. Como bien lo decía el maestro Carreño, tú en tu documental utilizas varias frases. Me gustaría saber cómo fue ese proceso de selección de las frases. ¿Cómo seleccionaste las frases? Sí, la verdad, todos 6 meses realizando este documental, estaba leyendo sus libros, pero en español, la primera vez, porque siempre lo leí en polaco, todavía mi español no es suficiente quizás, pero entonces muchas frases en mi cabeza estaban presentes diario, así como un fondo del trabajo de filmación, de entrevistas, era una parte, un nivel de mi trabajo, y otro nivel era conocer sus libros en español. Y cuando ya tenía todo el material, todas las entrevistas, y en etapa de postproducción de edición, y teniendo las imágenes, porque una parte importante de mi documental son imágenes de México contemporáneo, que siento que son imágenes que filmamos, porque me ayudó otro fotógrafo, Frederick Paczkowski, aquí. Los encontré o los escogí con este filtro de los ojos de Kapuscinski, bueno, por lo menos intentando. Y entonces todo el proceso de edición no es solamente sentar enfrente de la pantalla y hacerlo. Además, la edición de este documental está hecho en Polonia. Trabajé con mi editor, Mateusz Placek, que trabaja en un pueblo en el norte de Polonia, y todas las instrucciones, toda la selección de material y todos los fragmentos que escogí yo lo hice aquí de México, de mi casa, del centro. Uh-huh. Y la selección fue intuitiva, bueno, por intuición, ¿no? Juntando las imágenes, las entrevistas, que también la selección de las entrevistas me costó mucho trabajo porque este límite de 30 minutos me hizo pensar así muy condensado todo, ¿no? No quiero decir que la selección de los fragmentos es como por coincidencia, ¿no? Pero muy intuitiva y creo que estas frases se repetirán en mi cabeza por mucho tiempo. Un gran trabajo de edición, ¿no, Pedro? Sí. Tanto de las entrevistas como de los mismos párrafos de la obra de Kapuscinski,
como esa gran edición que hace al final, cuando nos pone a leer a todos y no sé cómo lo hiciste para luego enlazar de una manera muy armónica todo el camino, ¿no? Pedro, tú eras Bueno, yo creo que es un trabajo muy riguroso, con mucha disciplina y bueno, sacar la esencia de todo lo que se dijo. Quizá lo menos importante fue lo que yo aporté, pero No bueno, es cierto. fue realmente muy importante, muy riguroso. Te acercas, para los jóvenes creo que es un buen acercamiento al maestro Kapuscinski, ¿no? Porque yo creo que este documental debería de ampliarse, debería trabajarse un poco más, ¿no? Por cierto, supongo que lo vas a desarrollar, ¿no? Tienes mucho más material y bueno, pues el personaje da mucho más. Vamos a ir al final de este segmento, pero antes dinos, ¿por qué le pusiste Los ríos al documental? El título de las obras creo que siempre se pone al final del trabajo, que es como una conclusión o algo que nos ocurre o que aparece después todo el proceso de creación. Y como el subtítulo es El viaje a México con el maestro Kapuscinski, yo creo que para un título es un poco largo, entonces estaba pensando de un título, de una frase, de una palabra que suena bien en polaco, español e inglés, porque la película tiene 3 idiomas. Y los ríos sentí que se repiten en todo este viaje. Empezando del fragmento de la guerra de fútbol sobre un indio en México sentado con su sombrero y y escuchando la canción Río Manzanares, déjame pasar. Entonces, empezando de este río, luego él vivía en México en la esquina de río Amazonas y río Lerma. En la colonia Cuauhtémoc, sí. Además, el punto de partida de este documental es Varsovia, y Varsovia tiene río Vistula, no sé, yo siento que Kapuscinski vivía entre muchos ríos, ¿no? Y también su camino era como un río que lo llevaba a varios lugares y a veces se paraba y así observaba. Entonces, no sé, algo quizás poético. No sé. Muy bien, pues muy bien logrado, por cierto. Nos vamos a ir a un corte para continuar con esta conversación con Ela. Ella dice el apellido, Ela. Chrzanowska. Que esta joven documentalista polaca que siguió los pasos por México de Ryszard Kapuscinski. Y bueno, estamos ahora en este domingo en este bellísimo Centro de Capacitación Cinematográfica del Centro Nacional de las Artes. Visítenlo, está en Río Churubusco con la calzada de Tlalpan, hay actividades de todo tipo, exposiciones, obras de teatro, cine. Es un lugar un lugar de encuentro para jóvenes y gente de todas las edades. Sigan disfrutando su domingo y continúen con nosotros en el siguiente segmento de esta edición de la Agenda Pública en los Libros desde el CENART. Estamos de regreso en esta Agenda Pública en los Libros desde el Centro Nacional de las Artes y particularmente en el Centro de Capacitación Cinematográfica, donde Ela nos hizo esta presentación del documental que siguió los pasos de Kapuscinski por México, y con este grupo de estudiantes de periodismo de la Carlos Septién García. Pero a ver, vamos a hacer las preguntas a la gente que nos está escuchando desde sus casas para que mañana reciban un llamado, a los primeros que contesten bien, con un regalo de libros, por supuesto, es la Agenda Pública en los Libros. ¿Qué les preguntarías, Pedro? Les preguntaría en qué décadas fue Kapuscinski corresponsal en México. ¿Tú qué les preguntarías, Ela? ¿Cuál continente Kapuscinski conocía más y dejó más reportajes? Más reportajes sobre qué continente. Bueno, pues
bastante cercano. Yo les preguntaría algo muy sencillo. ¿Cómo se llama el libro que relata pues, la caída del bloque soviético? Casi les digo la palabra, pero me arrepentí de darles un tip mayor. Vamos a seguir con nuestras conversaciones, con Ela, con Pedro y con ustedes. Pues de una vez Viridiana Velázquez, ponga el tema. Bueno, soy yo. Quiero saber, para los tres, ¿cuál fue el libro pues más destacado de Kapuscinski para ustedes y por qué? Muy bien, pues empezamos con la autora del documental. ¿Con cuál te quedas? Yo creo que el ébano. Ébano. Sí. Ya les estás ayudando a contestar una de las preguntas, pero no importa. ¿Por qué? Ébano. Porque justo es un acercamiento a la gente que vive en este continente. Al África Negra ya di, Sí, porque ya África por entonces Negra. ya seguramente ya contestaron. Sí. Su viaje por África y los encuentros con la gente viviendo en los pueblos, conociendo sus casas, sus costumbres y admirando su humildad. Y entonces la manera como describe el mundo creo que me marcó mucho y me hizo querer hacer un trabajo como él, pero más bien por las imágenes y más audiovisual. Muy bien, Pedro. Bueno, yo tengo, el que más me gusta es el Shah, la caída del Shah en Irán. También, por supuesto, Las botas, porque fue el primer libro que yo leí de él. Pero en el Shah me gusta la descripción que hace, me emociona cómo se involucra con la gente, cómo va reporteando y cómo va encontrando detalles de muchos de los personajes que van hablando, porque no se puede platicar mucho, no se puede hablar, y cómo él como reportero, con ese instinto de reportero, va sacando la información. Para mí es como el libro que más me gusta. Lo volví a leer hace poco y quizá si leyera otra vez Ébano o El Emperador le encontraría más valor, pero siempre en Kapuscinski encontré esta manera de escribir y de reportear y de la capacidad que tiene después de llevarlo al libro, ¿no? Muy bien. Es un hombre muy inteligente, muy hábil, con una percepción que enseña, que uno aprende mucho de cómo él buscaba, no se dejaba llevar. Quizá yo me imagino, yo me pongo en sus zapatos en Irán, quizá yo hubiera abandonado no hubiera seguido trabajando, pero él observaba y entonces encontraba en los personajes la manera en que le describieran y que le contaran qué pasaba con el Shah y con la policía secreta y todo esto. Entonces eso me encanta porque no solamente cómo lo escribe, sino cómo los aborda. A ver, por lo que está diciendo Pedro, ahorita les digo mis preferidos, pero lo que está diciendo Pedro es muy importante para estudiantes de periodismo y de periodismo en México. En México tenemos el vicio de un periodismo basado en declaraciones de los gentes de poder, ricos, famosos, poderosos. Mientras que si ustedes ven toda la obra de Kapuscinski, no se van a encontrar entrevistas con los que mandan. Se van a encontrar las grandes observaciones, los grandes diálogos con los de abajo, con la gente que construye las historias. Y en ese sentido, cuando yo empezaba en el periodismo, por supuesto me impactó muchísimo Las botas, que luego fue la guerra del fútbol, la guerra de Angola también en Nueva Política. Esta fue una revista muy importante que además publicaba algunos libros, Nueva Política, en los años 70. Y después, por supuesto, me impresionó muchísimo la reconstrucción de la vida en Etiopía, en el emperador, la caída de Haile Selassie, el rey de reyes, ¿no? Sí, pero visto desde abajo, no crean que fue a entrevistar al rey de reyes, sino que desde abajo veía cómo en un país paupérrimo,
se allegaban los grandes excesos, los grandes bienes, los grandes lujos de un monarca todavía absolutamente anacrónico, como de las 1001 noches, ¿no?, que todavía existía en la última parte del siglo XX. Y ya, por supuesto, mucho más maduro, me parece, el Shah, mucho más refinada su visión humana, ébano, ¿no? Es cuando ya toda su literatura, le voy a decir, porque hay una gran fibra literaria en toda la reconstrucción de sus observaciones, y desde luego lo que conocía mejor, digamos, desde una agudísima destreza analítica que se volvía fuente aquí cuando era corresponsal. Todo el mundo quería escucharlo porque hacía análisis muy refinados. Bueno, pues así pudo escribir El Imperio, la caída de la Unión Soviética, con un gran conocimiento, con una gran sensibilidad. Y le preguntamos ahora a Scarlett. Gracias, mi pregunta es para Ela. Si bien Kapuscinski nunca estuvo relacionado con el poder, al principio del documental comentas que se reunió aquí con unos políticos en México. Quisiera saber cuáles son tus impresiones e investigaciones de la vida política de Kapuscinski en el contexto histórico desde esa época. No sé si entendí bien la vida política. Bueno, lo que sé y lo investigué, por ejemplo, Carlos Ferreira, uno de los protagonistas también de este documental, un periodista y también corresponsal por muchos años, de años 60, 70 en América Latina. Él me contó un poco más de cómo funcionaba la asociación de los corresponsales extranjeros, cómo se reunieron en la Reforma, tenían como una sede en Hotel Hilton que cayó en terremoto. Ahí se reunieron los corresponsales, y la manera de contactarse con los políticos en esta época eran como contactos personales, a veces conferencias de prensa, pero todo era como acompañarlos en algunas reuniones que siempre llegaban los corresponsales, y había más acceso a los políticos. Pero Kapuscinski, hay que saber que cuando era aquí como corresponsal tenía sus obligaciones, que era mandar las notas de la vida diaria de América Latina, porque no solo de México, era corresponsal para toda la América Latina. Entonces, lo que se quedó son sus notas, sus noticias, podemos decir, en los archivos de la agencia polaca, PAP. Y ahí no hay entrevistas, la verdad, con los políticos. Hay mucha información que es como traducción de la prensa mexicana, que era más activa en esta época, lo que me di cuenta. Entonces, no lo interesaba. De hecho, sus amigos de esta época me comentaban que no lo interesaba tanto la política, lo interesaba más justo esto de abajo, de visitar lugares que nadie visitaba. Y yo creo que todos sus libros, realmente todos sus reportajes que tenemos hoy día son por sus viajes como corresponsal, la mayoría. Entonces era su trabajo extra, que nadie lo pagaba. Realmente era su manera de vivir como reportero y de recrear de lo que estaba observando. Entonces, no sé si las relaciones con políticos, creo que no hay. El problema es que ya es tarde, ya murió mucha gente, muchas personas de esta época, de los políticos. Bueno, el presidente Echeverría todavía vive, pero es una persona muy grande y no pudo entrevistarlo. Y supongo que sí, él conocía a Kapuscinski. De hecho, en el mismo tiempo de mi investigación, hay otro reportero de Polonia que está haciendo una biografía de Tony Halik. Era también un corresponsal, pero de la televisión americana, pero un polaco. Y sí, Echeverría lo recordaba mucho, y algunos políticos lo conocían más porque, por ejemplo, este polaco, Antonio Halik, se integraba mucho con los políticos, incluso había unas fiestas de barbacoa en Desierto de Leones y todo. Kapuscinski, lo que me comentaban,
no era muy sociable, sí era muy amable y tenía un buen contacto con todos, pero no andaba en las fiestas, quizás no se enfocaba mucho en esta parte de la vida de México. Déjenme decirles una cosa extraña para un reportero, para un corresponsal. Primero, tendrían que ponerse ustedes a hacer un viaje a través de la máquina del tiempo para ponerse en los años 60 y 70, que pues son sus padres, yo creo, han de haber vivido esas épocas, o sus abuelos. Pero era un país muy diferente, lo describe bien Ela. Era un mundo muy diferente, estaban pasando muchas cosas en el mundo, había guerrillas en América Latina, acaba de pasar la descolonización de un montón de países en África, en Asia. Habían matado al Che Guevara en 1967, el 68 mexicano, había una represión que fue también muy traumática para México, y el 68 mundial también nos había llenado de esperanzas a los jóvenes de entonces, en fin. Pero Kapuscinski no era el típico reportero, insisto, que vaya a entrevistar gente de poder, gente política. Él obtenía su información en otra parte. Y voy a decir algo extraño en él, porque me tocó verlo. Era un hombre al que buscaban en todo caso los que tomaban decisiones, políticos, algunos empresarios, militantes de la izquierda, que iban a entrevistarlo a él, no para publicar pues, pero iban a consultarle a él, porque era insisto, un hombre muy reflexivo, con un sentido muy agudo el análisis, con una conversación ciertamente parca, como hemos coincidido, pero muy enfocada, muy al grano. Y sí me tocó ver lo que lo buscaban a él para entrevistarlo, en lugar de que él entrevistara a los poderosos. Pero tú te fuiste a tomar pulque con Tony, el polaco corresponsal con gringo. Tony Halik. Bueno, yo a ver. estuve varias veces con él, conviviendo con este otro polaco, camarógrafo, ¿no? Y era muy diferente, muy dicharachero, se había mexicanizado, le gustaba la comida mexicana, convivía mucho, era muy diferente. Digamos que la relación que tenía Tony Halik con los políticos era diferente, y la relación que yo puedo entender hasta donde veo que tenía Kapuscinski con los políticos era una relación estrictamente profesional, ¿no? Uh-huh. Porque luego se confunden las relaciones que se tienen con los políticos. Hay que tener relaciones, pero periodísticas, profesionales, con todos los políticos. Ya lo ha dicho Pepe muy bien, a Kapuscinski lo buscaban para compartirle, para darle información. Él mismo sugería a los jóvenes a los jóvenes y a los periodistas en general, que siempre se debe tener un directorio muy completo, tener todas las relaciones y un directorio amplio para poder reportear. Nosotros no nos podemos limitar como reporteros a tener solamente en el directorio tal grupo, tal gente. Todos. Entre más gente, el mismo Kapuscinski los sugirió en algún momento, eso te hace ser mucho más completo como reportero. Ahora, yo entiendo un poco la pregunta, quizá que la idea es si esta relación con los políticos lo había comprometido. Yo creo que no, yo creo que él se movió muy bien, utilizó todas las relaciones para su trabajo periodístico. Pues muy bien. A ver, Ela, hay un asunto importante que hemos conversado en otras ocasiones. Así como ya vimos cuál fue el continente sobre el que más escribió, ya te diste muchos tips y ya contestaron muchos, así es que podemos decir que, pues escribió mucho sobre África, quizás en su época de mayor madurez, de mayor productividad. El bloque soviético era más que un continente en muchos sentidos, en población y todo, y también fue un tema muy importante para él. Le tocaba ver, le gustaba ver estas transiciones de declive de los poderes, lo mismo en Etiopía con el emperador, que con el Shah de Irán, que con el imperio soviético. Y se le quedó un tema pendiente, del que hablaba también, de América Latina.
¿no? ¿Qué noticias tienes de eso? Soñó, planeó, dio algunos pasos para tener el libro que falta en toda su bibliografía sobre América Latina. Sí, bueno, mi investigación, primero la plática con su esposa y con las personas como asistentes, ¿no? Que hoy día son como guardando su archivo, ¿no? Cuidando su archivo. Sí me comentaban que tenía este plan, ¿no? Y que tenía notas. De hecho me enseñaron en su estudio, tiene la casa donde vivía, toda la parte de arriba tenía libros, ahí trabajaba, ¿no? Incluso ahí escribió las primeras palabras del emperador y estaba acostado en el piso para poder escribir las primeras palabras. Entonces me enseñaron este espacio y me enseñaron las notas de América Latina, más bien una carpeta que tenía muchos fragmentos de las revistas mexicanas. Y bueno, quizás no es un secreto, había cosas sobre muchos de Guerrero. La verdad me llamó la atención porque justo en este momento yo estaba escribiendo un reportaje de Guerrero y me sentí así como que sí, a él también le interesaba el problema de crimen organizado, que ya en años 70 ya empezó el problema. Entonces, cosas que sentí que era como una caja de planes, de observaciones, pero nada escrito. Y de hecho, cuando estuve aquí en México en estos meses, ya recibí una respuesta más como clara, oficial de la secretaria del archivo de Kapuscinski, y ella me dijo que Kapuscinski no dejó ningunas notas así completas del libro que tenía planeado, solamente lo tenía planeado en su conversado. mente. Sí, pero nada así que se espera para publicar, porque hay algunas cosas que publicaron después de su muerte, ¿no? Así como, por ejemplo, Los este cínicos. paseo, sí, los cínicos antes, pero... Los Cínicos fue una conferencia que dio y luego se publicó. Sí, en 2002 aquí, Uh-huh. sí. Pero este libro que se llama Paseo Matutino, que de hecho Claro. es un punto de partida en mi documental, Ajá. describe justo sus paseos matutinos en Ojota, en la colonia donde vivía. Ajá. Y sí es algo que dejó, ¿no? Así hay sus letras, ¿no? Escritas, Ajá. y esto sí, pero de la América Latina no dejó nada para poder publicarlo después de su muerte. Pero a ver, también escribió muy poco de Polonia. Háblanos de la jungla polaca. Sí, realmente La jungla polaca es el primer libro que publicaron en Polonia. Está basado en sus reportajes que escribía a unas revistas polacas, ¿no? Uh-huh. En años 50, y es un retrato de Polonia del comunismo, así del principio del comunismo, años 50, ¿no? Ajá. Y sí, también en Polonia quizás siempre dicen, es que él siempre viajaba y describía a todo el mundo, y Polonia poquito, ¿no? Poquito y muy al principio, ya no volvió a escribir sobre Polonia. Sí. Él estudió teatro, ¿no? Por cierto, estamos en la CCC, o escribió o trató de escribir alguna obra de teatro, alguna vez nos contó, ¿no? No lo tiene registrado. Él empezó de poesía. De poesía, sí. Así lo encontraron, lo ofrecieron trabajo en una revista de los, juvenil, así como de los jóvenes, Ajá. por publicar un poema. Ajá. Y ahí empezó a trabajar como reportero. Él estudiaba historia, ¿no? Era historiador. Historiador, sí. Quería estudiar filosofía, pero filosofía en esta época de comunismo era más bien materialismo histórico. Exactamente. Entonces, también Pedro es la filosofía que estudió toda su vida. Sí, así era. Sí, entonces sí era historiador, pero no sé nada de la obra del teatro, pero siento que sus libros son como guiones de películas, de documentales. Quizás esto me atrayó, así como que estaba leyendo y ya estaba viendo todas las imágenes que él ha visto, quizás. Muy bien, pues vamos a tener que ir a otro corte, a otro segmento,
para un último segmento y que vamos a hablar un poco también de ti, porque también ya me contaste dónde vives en México, también tienes que hacernos observaciones capuchisquianas de tu convivencia con los mexicanos, y vamos a hacer una última ronda también de conversaciones con los estudiantes de periodismo de la Carlos Septién García. Estamos en la agenda pública en los libros, transmitiendo desde el CENART y específicamente desde el Centro de Capacitación Cinematográfica, donde ELA pues, concluyó en un intercambio el documental sobre el gran periodista polaco Richard Kapuściński en su paso por México. Volvemos para un último segmento, no se vayan. Estamos de regreso en esta agenda pública en los libros, en el Centro de Capacitación Cinematográfica del CENART, del Centro Nacional de las Artes, y estamos precisamente hablando con esta gran documentalista polaca, joven, una rosa polaca te han dicho también por ahí, y porque ha presentado este documental sobre la estancia, sobre los pasos de Kapuściński, Richard Kapuściński, este gran periodista polaco, por México. Pero vamos a que nos digan a estos jóvenes que todavía no se duermen, después de que hemos hablado tanto tiempo sobre Kapuściński, al contrario, se ven muy achispados. A ver, Mariel. Yo, por aquí. En el documental se habla sobre algunos temas que le interesarían a Kapuściński actualmente. ¿Qué creen ustedes que diría él sobre el México actual? A ver. Sí, es algo que siento que a él le interesaría mucho, y la verdad algunos personajes del documental también me lo comentaban. Es un tema de los desaparecidos en México. Uh-huh. Y como es un tema ya bastante conocido en todo el mundo por la desaparición de los estudiantes, pero no solo de los estudiantes, es lo que me llamó la atención, son otros desaparecidos. Sobre ellos no se habla tanto, y creo que Kapuściński podía ir a Iguala y entrevistar a los familiares de los desaparecidos. Yo creo que habría hecho un trabajo mucho mejor que el que hace el periodismo mexicano, que es muy politizado, ¿no? Que nada más pone el ping-pong, que ahora dijo esto el procurador, a ver qué dice el abogado de los 43 y a ver qué dice los de la Comisión Interamericana, a su vez con sus altos grados de politización, pero él se hubiera ido a las historias reales de todas las personas desaparecidas. En Irak hubo un gran documental sobre todas las víctimas de Hussein, y justamente se trataba de eso, de ir a reconstruir las historias en tumbas sin nombre, o el equivalente de las fosas acá que se han encontrado, y bueno, salían historias de gente de carne y hueso, y no solo frases militantes, Pedro. Sí, no, yo creo que Kapuściński hubiera trabajado muy bien, lo extrañamos, yo personalmente lo extraño, y creo que hubiera aportado mucho en este México actual su trabajo periodístico. Y como dice el maestro Pepe Carreño, él hubiera ido al fondo a investigar, a reportear, precisamente a darle voz a los personajes de lo cotidiano, los que están viviendo ahí. Pienso que estamos huérfanos, los periodistas, en México y en el mundo, ¿no? Muchos temas. El México que hay ahora, después de la muerte de Kapuściński, es muy diferente, muchos temas. Y bueno, yo pienso de América Latina también nos dejó, hace rato que preguntaban sobre el tema, pienso que ahí dejó de hablar de Chile, de Bolivia, de los golpes de Estado, de Argentina, de tantos lugares, ¿no? Pienso que tenía una deuda con nosotros. Quizás se enamoró de África, donde también pues hay miles de historias.
pero sobre el México actual pienso que sí. Kapuscinski le hubiera dado un enfoque muy distinto, muy diferente y que no le estamos dando nosotros, los periodistas mexicanos, lamentablemente. Aunque hay casos, ¿no? Hay casos reporteros que han trabajado, que han ido ahí, pero bueno. Braulio. ¿Qué tal? Mi nombre es Braulio Mesa y esta pregunta es para el señor Pedro Valtierra. A nivel realización del documental, en su producción y en la realización, ¿a usted qué le pareció? Bueno, a mí me parece un trabajo serio, riguroso, con muchos personajes. Pienso que para él y para la gente con la que está trabajando con ella tuvieron mucha dificultad para hacer la selección, pero aún así me parece que es un trabajo admirable, de mucho respeto. Yo lo veo bien, profesionalmente lo veo muy bien y la felicito. Aida. Bueno, quiero preguntarle a Ela, tú, o sea, el plan de tu trabajo era pues mostrar cómo vivió aquí Kapuscinski. Tú como polaca que también vienes de otro lado, ¿también te conectaste con él? Aunque sea como telepatía, ¿te conectaste con Kapuscinski al seguir sus huellas por acá? ¿Hiciste alguna conexión con él, imaginándolo? Sí, en serio, yo sentí, por esto esta estancia de 6 meses realizando este proyecto con maestro Kapuscinski, él estaba presente, bueno, su espíritu, por supuesto, por sus libros, por mis recuerdos, y estaba mirando a México con esta mirada de Kapuscinski, y me conecté también por la gente que conocí, porque fue un viaje intenso, conociendo casi 20 personas que tenían algún contacto con él en varias etapas de su trabajo. Y era como descubrir su presencia, que yo ni tenía idea, ni nadie se lo hizo antes, porque las biografías que podemos leer hoy día, después de su muerte, casi no hablan de esta etapa de su trabajo en México en años 60, 70, y tampoco él dejó algunos recuerdos. Esto fue como un reto para mí, ¿no? Tratar de reconstruir, pero no en una manera así cronológica, porque es casi imposible, aunque ahora sigo con la investigación para escribir un libro, porque el documental de 30 minutos no es suficiente para esta investigación. Pero sí, Kapuscinski sí era presente, y hasta que mis amigos a veces me decían, oye, tú dedicas más tiempo a Kapuscinski que a nosotros. Muy bien, pues qué buen final de este programa. Muchísimas gracias, Ela, y felicidades por tu documental. Gracias. Muchas gracias, Pedro. Gracias, Pepe. Muchas gracias, jóvenes de la Septien, estudiantes de periodismo. Muchas gracias a quienes nos escuchan en sus casas. En unas horas tendrán ustedes sus regalos, los que contestaron primero y acertadamente. Es el fin de la agenda pública en los libros de este domingo. Quédense con la programación de Foro TV y sigan disfrutando este bonito domingo casi de primavera.